Primero fueron los sanitarios y ahora han sido los profesores los que han recibido amenazas por participar en el proceso de vacunación infantil. Nos acompaña hoy en Buenos Días Canarias Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes han pedido a la consejería que preste atención a estas amenazas, ¿verdad? Sí, desde luego entendemos que es una situación muy grave. Estas cartas amenazantes han llegado a los centros escolares desde hace 2 o 3 semanas y cuando tuvimos conocimiento se lo hicimos saber a la consejería, en la misma línea de lo que ocurrió con los sanitarios que también recibieron esas amenazas. Estamos hablando de que es una situación que nosotros en el desarrollo de nuestra función lo desarrollamos e intentamos pues cumplir, como no puede ser de otra forma, lo que se nos indican por parte de los responsables educativos. Y bueno, es absolutamente impresentable. Las amenazas llegan a ser graves, algunas de ellas, incluso planteando que tenemos cuestiones penales en el caso de que desarrollemos simplemente la función que se nos ha indicado, que es ese trámite de las autorizaciones de los padres y madres y acompañar a los niños y niñas a las vacuguaguas. Unas amenazas que incluso ayer llevaron al desalojo de un centro en el sur de Tenerife, ¿verdad? Sí, hubo una amenaza de bomba, presencia de la Guardia Civil y bueno, una circunstancia muy desagradable. Hay que partir de que ya no solamente en lo que nos toca a nosotros como profesionales en el desarrollo de nuestra función como empleados públicos, sino que estamos hablando de niños y niñas. Y ahí desde luego sí que nos preocupa, pues porque son cuestiones que, no se trata de libertad de expresión evidentemente, sino se trata de cuestiones muy graves. Y bueno, ahí yo creo que hay que actuar y así se lo hemos hecho saber y solicitado a la propia Consejería de Educación. ¿Prevén ustedes tomar algún tipo de medida legal? Claro, el planteamiento nuestro, la primera que hicimos fue pues contactar con la consejería, hacerle saber, como te comento, la circunstancia y solicitarle que tenga la misma actuaciones que mantuvo Sanidad, que es denunciar con su propio servicio jurídico a estas asociaciones que están, bajo nuestro punto de vista, sí que realizando acciones delictivas. Claro, porque hay que decir que ustedes, desde el primer momento que se manifestó por parte de la Consejería de Educación, también de Sanidad, es un protocolo que se sigue conjunto, que se iban a llevar a cabo esas vacunaciones en los centros escolares, ustedes mostraron su rechazo con esa iniciativa. Sí, sí. Es decir, una vez tomada la decisión por parte de la Consejería, asumimos y defendemos, como no puede ser de otra forma, al profesorado ante esta circunstancia. Ahora, AMPE entendía que no era el lugar adecuado los centros escolares, principalmente porque no es necesario. Se compara en ocasiones con los años 70, 80, donde muchos fuimos vacunados en nuestros colegios. Ahora mismo, además de los centros sanitarios, contamos con vacunódromos que están perfectamente desarrollando su función y no existe esa presión asistencial que teníamos hace unos meses. Ahora mismo perfectamente se pueden dedicar y no tener que sufrir las circunstancias que estamos planteando en los centros y otras que pudieran ocurrir a nivel de un problema que pueda ocurrir con un niño o una niña al ser vacunado, también las autorizaciones de las familias, que pueda haber que un progenitor quiera, el otro no, encontrarnos con esa circunstancia y también lo que puede conllevar de propia discriminación en niños y niñas, que bueno, que a veces pues la crueldad está, porque es lógico también con las edades, y bueno, hay niños que se vacunan, niños que no. Son circunstancias que no son necesarias, que, insisto, disponíamos de los vacunódromos y yo creo que habría que ir por esa línea, incluso una vez ya tomada esta decisión, pues nuestro planteamiento es que no se siga adelante con otros centros educativos, más allá de los que están como centros pilotos, y bueno, y se retome, por supuesto que se anime a la vacunación. Es evidente que las autoridades sanitarias recomiendan y nosotros desde AMPE por supuesto que lo apoyamos y con todas las campañas que puedan ser, apostamos por ello, pero claro, siempre intentando evitar circunstancias como la que han ocurrido. Y ahora que ya han pasado unos días desde que se ha iniciado esa vacunación, ¿qué balance hacen ustedes? Me refiero en cuanto a el encaje de esa vacunación en la operativa del centro escolar. Bueno, es decir, no compartimos lo que se está planteando, lo que nos comentan los compañeros y compañeras en los centros es que el proceso se lleva de una forma ágil, el número de alumnado es bastante reducido en cuanto a lo que hay en el centro. Hay que partir que más de la mitad de la población infanto-juvenil de estas edades ya está vacunada y bueno, y muchos padres y madres optan por esa, en su libertad de no vacunar a los niños. Entonces,
son pocos. El proceso en el centro es ágil, lo único que sí, que por parte del profesorado existe, y yo creo que el calificativo es miedo ante estas amenazas. Lo hemos planteado a la consejería, nos han dicho que no hay ningún problema, que es perfectamente legal, que no tenemos, pero claro, aún así, no solamente las cartas recibidas, como decía, hace 2 o 3 semanas, sino que en estos días, y ya en concreto en los centros donde se están produciendo las vacunaciones, pues siguen habiendo amenazas previas al momento de la vacunación, e incluso en el propio proceso de vacunación, pues están con gritos por fuera en algunos centros, y bueno, son circunstancias muy desagradables y que pues entendemos que son perfectamente evitables. ¿Y cómo han llevado, antes de terminar, un apunte nada más, cómo han llevado esa primera jornada de patios sin mascarilla? Bien, pues por un lado con la alegría, hay que partir que los niños y niñas eran los únicos que no se había producido desescalada en ellos realmente, el resto de Casi sectores. que se volvieron a reconocer, ¿no? Sí, se volvieron a reconocer. Sí. Había niños y niñas que no conocían la cara de su maestro o maestra, ¿no? También es verdad que con cierta prudencia, nosotros desde AMPE siempre lo que plantean las autoridades sanitarias, es verdad que existe cierto nerviosismo porque es absolutamente imposible garantizar esa distancia en los patios. Entonces, por un lado sí, pero por otro lado, desde luego, tenemos pues cierto respeto, ¿verdad?, por buscar un calificativo, a que esto no conlleve a otra circunstancia no deseable con posterioridad, porque digo, en el patio, aunque se respeten los grupos burbujas, es inevitable que los niños estén en contacto, inevitable y deseable, por supuesto que se relacionen entre ellos, y no se puede mantener esa distancia, pero bueno, es lo que hay, y bueno, confiamos, vamos a ser positivos y confiar que sean estos primeros pasos para volver a esa más que necesidad de nueva normalidad. Sin duda, la pandemia ha reconfigurado la manera en la que nos relacionamos. Pues sí, Gracias, Pedro Crespo, buenos días. Un placer.